Unidad 7, distribución muestral. Dentro de esta unidad vamos a trabajar con el tema 7.1, distribución normal estándar. ¿Y este tema a qué se refiere? La distribución normal estándar es aquella en la cual, a partir de un punto central de máxima frecuencia, o sea, donde se encuentra la media aritmética, la moda o la mediana, los valores se distribuyen simétricamente a la derecha y a la izquierda, disminuyendo gradualmente hasta desaparecer. Una característica fundamental de la distribución normal de una variable es la simetría. Y eso quiere decir que a partir del eje de centro la gráfica tiene exactamente la distribución hacia ambos lados exactamente igual, 50% y 50% a la izquierda y a la derecha. Una distribución normal es aquella cuya característica principal obedece a que la mediana, la moda y la media aritmética matemáticamente son iguales. Vamos a ver un ejemplo de esa distribución normal. Aquí está una gráfica en donde forman una campana, siendo la parte central como el corte de la gráfica. Ustedes recordarán que cuando trabajamos las medidas de tendencia central en la unidad 3, yo les dije que graficaran la media aritmética. Cuando nosotros graficamos la media aritmética en las variables continuas, nos quedaba a nosotros la vertical cortando la gráfica en dos partes iguales. Entonces, la distribución normal viene a retomar esa teoría en donde una medida de tendencia central parte la gráfica exactamente en dos partes iguales. Entonces, en este caso, en las variables continuas, en una distribución normal, se cumple al 100% la teoría de que una medida de tendencia central parte la gráfica o la distribución exactamente en dos partes iguales. Entonces, este eje que está acá es la media aritmética, la moda o la mediana. O sea, una distribución normal tiene como característica la simetría, es decir, que la media aritmética, la moda y la mediana son exactamente iguales, dividiendo la gráfica exactamente en dos partes iguales. Esto es la distribución normal de una variable. Es decir, que la mayor acción, la mayor frecuencia de la variable se centra exactamente, valga la redundancia, al centro de la gráfica, dividiéndola en dos partes iguales, cada una del 50% acá y 50% hacia acá. O sea, 0.5 y 0.5 a partir de este punto. Ahora bien, ¿qué significan estos números negativos? Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. Para que comprendamos qué significan estos números, vamos a ir a repasar cuando calculamos la desviación típica o estándar. Vamos a ver qué significan estos numeritos. Vamos a movernos a la izquierda y tenemos acá. Ustedes recordarán que cuando calculamos la desviación típica o estándar, yo les decía a ustedes que una media aritmética más o menos una desviación típica es igual al 68% de la distribución. También veíamos que una media aritmética más y menos dos veces la desviación típica era aproximadamente un 95%. Y una media aritmética más o menos tres veces desviación típica era aproximadamente el 100%. Entonces, ahora bien, vamos a volver a la gráfica que tenemos por acá. Entonces, esto quiere decir de que esta área, aquí se ubica la media aritmética, menos desviación típica, más desviación típica,
es el 68% de la distribución. Entonces significa de que en esta área tenemos nosotros el 68% de la distribución. Una media aritmética menos 2 veces desviación típica y más 2 veces desviación típica, tenemos que esta otra área, desde acá, incluyendo al 1, ¿verdad? Hasta acá, es aproximadamente el 95% de la distribución, o mejor dicho, el 95%. Y finalmente, donde tenemos ya menos frecuencia, dice que una media aritmética menos 3 veces desviación típica y más 3 veces desviación típica es aproximadamente el 100%. Entonces, aquí estamos nosotros ocupando la desviación típica y estándar para poder calcular las áreas bajo la curva normal. Esta gráfica se llama campana de Gauss. ¿Por qué razón, verdad? Se le llama así porque esta gráfica fue estudiada por este señor en 1809. Por eso esta distribución, esta campana se le llama distribución normal. ¿Por qué normal, verdad? Porque se estandariza el comportamiento de la variable de una manera que la gráfica resulta ser simétrica, repartida 50% a la izquierda y 50% a la derecha. También se le conoce como distribución de Gauss, por eso, ¿verdad? Porque este señor fue quien estudió esta gráfica y por eso se le llama campana de Gauss. Vamos a seguir entonces. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que tienen esa tendencia normal? O sea, esa tendencia simétrica, como lo vemos acá. Solo les explico, este menos 1, menos 2 y menos 3, solo se le pone el signo para identificar que esta área es la izquierda y el área a la derecha se considera como área positiva, esta como área negativa. Pero no es que el valor sea, o sea, no es que sea menos 2, sino que, o menos 3, o menos 1, sino que, porque estamos restándole a la media aritmética, ¿verdad?, el valor de la desviación típica, y como se ubica a la izquierda, pues los valores acá son negativos. Ya vamos a ver unos ejemplos en donde vamos a poder evidenciar nosotros, ¿verdad?, que los valores salen negativos. Pero se refiere a eso, que estamos trabajando en el área izquierda de la gráfica y área derecha de la gráfica a partir de el eje que parte en dos, nuestra campana de Gauss. Sigamos entonces. Las variables que tienen ese comportamiento normal son las variables continuas. Por acá están mencionamos unos ejemplos. Algunos ejemplos de variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de una normal son la estatura, el efecto de un fármaco, el coeficiente intelectual, el ruido de telecomunicaciones. O sea, estas son algunas de las variables que tienden a generar ese comportamiento normal. Otro ejemplo son la medición del tiempo en una maratón. Hay muchos fenómenos que tienen una tendencia normal, ¿verdad? Entonces, eso normal, ¿a qué se refiere? Veamos este ejemplo. Ejemplo del comportamiento de una variable continua al graficarla en un polígono de frecuencias. También se puede graficar esta distribución normal en una gráfica, en un histograma. Pero debido a que yo quiero que veamos, ¿verdad?, de dónde se deduce lo que es la gráfica de la distribución normal estándar, lo hice en un polígono de frecuencias. Tenemos nosotros tiempos, ¿verdad? Como son variables continuas, pues entonces son variables que, como lo vimos a un principio de la materia, son variables que resultan de medir. Las variables continuas son esas, ¿verdad? Son variables cuantitativas continuas, aquellas que resultan de medir. Entonces el tiempo se mide. Tenemos acá una tabla, una distribución de frecuencias, que luego lo graficamos en un polígono de frecuencias. Si ustedes se dan cuenta, tiene muy parecido a la gráfica que acabamos de estar viendo, a esta gráfica. Entonces, ¿qué significa eso? De que
el tema de la distribución normal de una variable parte de que las variables se comportan así, en donde la mayor frecuencia se concentra en el 68% de la población, o sea, acá tiene la mayor concentración de la frecuencia. Luego comienza a descender y hasta que desaparece, ¿verdad? Entonces, una variable continua tiene este comportamiento. No siempre, ¿verdad? Pero sí en muchos casos, pues por eso está la observación que la variable continua lleva este comportamiento. Con menos frecuencia, el X menor comienza a tener menos frecuencia y se concentra en la parte central, la mayor frecuencia, y luego desciende y el X mayor tiene menor frecuencia. Entonces, de ahí se deduce, ¿verdad?, lo que es la gráfica, el comportamiento normal de una variable. Entonces, tenemos nosotros acá este ejemplo, ¿verdad?, de una variable continua, en donde se puede ver que lleva esa tendencia normal. En este caso, está un poquito asimétrica, ¿verdad?, pero sin embargo manifiesta la variable ese comportamiento es tan normal, ¿verdad? Entonces vamos a ver el análisis, ¿verdad?, de la aplicación de la desviación típica a una distribución normal. Por acá está esta gráfica en la que yo les agrego, ¿verdad?, la explicación que ya les daba hace un momento con respecto a qué significan estos números que están acá. Este es el 100% de la población graficada, ¿verdad?, de lo que son las frecuencias. Entonces, vemos nosotros que a partir de la media aritmética, que es este eje, yo le resto una desviación típica y luego le sumo una desviación típica. Tengo yo que acá está la concentración del 68% de la población, desde mis observaciones. Luego, una media aritmética, que es la que se ubica acá al centro, menos 2 veces desviación típica y más 2 veces desviación típica equivale a un 95% de la población. Finalmente, el resto, ¿verdad?, que es 3 veces desviación típica y más 3 veces desviación típica, anda por el 100% aproximadamente. Y esta gráfica me divide el área en dos partes. Esta vertical me divide la gráfica en dos partes iguales. Entonces, si se ubica al centro, tenemos nosotros 50% a la izquierda y se le pone signo negativo porque acá los valores son negativos, y 50% a la derecha. Entonces, o dicho de otra manera, ¿verdad?, si es 50% acá y 50% hacia la derecha, esto suma el 100%. Y si yo lo manejo como 0.5 y 0.5 me suma 1, que es igual a el 100%. Vamos a ver acá un ejemplo sencillo de lo que estamos hablando. Tenemos por acá una explicación, ¿verdad? Tenemos nosotros una información que nos dice que el peso medio de unos adultos masculinos son de 69, la estatura, perdón, es de 69 pulgadas, con una desviación estándar de 2.5. Entonces, tenemos acá nosotros que esta es la media aritmética que se ubica al centro de la gráfica. Entonces, yo le resto 2.5, que es la desviación típica, por acá está. 69 es la media aritmética, pulgadas, y una desviación de 2.5. Entonces yo digo 69 pulgadas menos 2.5 más 2.5. Entonces la área sombreada, área roja, es el área en donde está la mayor concentración y equivale a el 68%. Lo mismo hacemos acá con este otro análisis, ¿verdad? Y tenemos nosotros que es el 95%. Esta es la explicación de la gráfica de distribución normal. Estudien el material y luego vamos a continuar con lo demás del tema.